Bueno, lo primero es mencionar que nosotros como asociación, uno de los objetivos estratégicos, en vista de varios, pero uno fue la proyección del teletrabajo en la Agencia de Calidad de la Educación. Esto dado en un contexto de pandemia, donde estuvimos durante alrededor de 2 años con teletrabajo total, y durante ese periodo nosotros ganamos el premio a la excelencia. Entonces eso demostró en el fondo que pudimos cumplir con las funciones, una función bastante delicada porque tenía un vínculo directo con las comunidades educativas y que fuimos capaces de mantenerlo a través del diseño de ciertas pruebas, como por ejemplo el diagnóstico integral de aprendizaje, a través de mecanismos virtuales que hacían los evaluadores, a través de mentorías directas, que en el fondo reemplazaban las visitas que se hacían en terreno. Buenas tardes. Entonces, parte de la proyección del teletrabajo empezó por tomar nosotros como asociación como eje estratégico la implementación de un sistema de teletrabajo que permitiese, en la medida de que fuese posible, ¿cierto?, poder cumplir funciones desde la casa o a través de, y también a través de turno. Para poder realizar esto, lo primero fue instalación en las instancias institucionales, es decir, en todas las mesas que nosotros teníamos como trabajo con la institución o con el servicio, instalar el tema del objetivo estratégico donde siempre estaba presente el teletrabajo. Entonces, desde que nosotros nos sentamos como directorio, informamos de inmediato a la autoridad que nosotros teníamos la intención de ir trabajando este sistema de labor. Y nosotros tenemos una instancia que es la mesa bipartita, que trabaja con las autoridades divisionales y con el representante de Secretaría Ejecutiva. Entonces ahí también empezamos a instalar el tema y ver la forma en que la íbamos a trabajar. Para eso, lo primero que hicimos fue recopilar como asociación información con respecto a nuestras socias y socios. Y principalmente con el fin de elaborar un proyecto. Nosotros teníamos algún antecedente que después van a aparecer en la PPT de algunos servicios que tenían un sistema de teletrabajo, y la idea es también en el manejo que nosotros tenemos entre gremios, que nos vamos pasando la información, entonces ahí obviamente tener en consideración esos elementos para crear nuestro propio proyecto. Bien, lo primero entonces fue crear una mesa técnica para creación del proyecto. Para esto lo trabajamos a través de la mesa bipartita, como decíamos, que es una instancia que no es directa con el secretario ejecutivo, sino más bien a nivel de división. Y lo creamos y la creación de este proyecto fue en conjunto con la autoridad. Eso, y ahí se nos mezcló un poco, porque además, en el caso mío, participaba desde ANFASE en la mesa de género, en la unidad de género, entonces que es una unidad institucional en la que yo también tenía participación como dirigente gremial, y ahí se empezó a trabajar la norma 3262. Entonces, bajo ese alero, que es la conciliación de la vida laboral y familiar, que permite que se certifiquen ciertos servicios en ella, empezó también a surgir, pero a través de otras ideas, como por ejemplo acortar la jornada o dividirla en 3 días a la semana. Entonces, o copiar incluso, había un tema con el Ministerio de la Mujer, que ellos tenían unos días que eran como de libre disposición, en el cual trabajaban evidentemente, pero en caso de cualquier situación complicada podían pedir teletrabajo. Entonces, la verdad es que cuando nosotros hicimos el análisis, la primera consulta fue al gremio del Ministerio de la Mujer. Ellos nos dijeron que esto había sido prepandemia, entonces nunca se pudo implementar, por lo tanto no podíamos saber si había sido exitoso o no. Y en segundo lugar, consideramos que las condiciones de pandemia habían dado un carácter totalmente distinto a esa medida en particular, que si bien en ese contexto se agradecía y era importante en avanzar con respecto a la conciliación del trabajo, en esta segunda pasada y bajo este contexto, la verdad es que quedaba un poquito obsoleta. Gracias. Bien, entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar esto, ocupamos en cierta medida la norma 3262, por un lado, por el lado de la mesa de género, y por otro lado, tratamos de darle de generar, ¿cierto?, una proyección de la ley 21391, en el sentido de que nuestra prioridad iba a ser trabajar principalmente con las personas que fuesen cuidadores, es decir, nuestro criterio principal, independiente del porcentaje que nos diesen de teletrabajo, era que la prioridad iban a ser personas cuidadoras, porque además había dos condiciones, no era algo tan azaroso. La verdad es que la mayor parte del servicio son mujeres, es un servicio altamente feminizado.
Y en segundo lugar, nosotros levantamos una encuesta, ahí no apareció, pero y en la encuesta, lo primero que hicimos en nuestra encuesta fue levantar datos como, por ejemplo, cuántas mujeres están en la agencia, trabajan en la agencia y son socias nuestras, cuántas de esas mujeres ejercen labores de cuidado. Le preguntamos también qué preferían ellos en términos de teletrabajo, nos llamó bastante la atención porque todos se inclinaron mayoritariamente alrededor de un 63% por un sistema mixto, lo cual para nosotros fue muy importante porque en el fondo también nos ayuda en el sentido de cautelar ciertas medidas que tienen que ver con la invisibilización de las mujeres que trabajan, con la doble carga laboral de las mujeres que trabajan. Entonces, tener un sistema mixto permite que las personas estén en sus lugares de trabajo, que tengan ese contacto tan fundamental que es tener un compañero, tomarse un café, incluso el happy hour, es súper necesario, de verdad, para las personas que somos madres, y para poder compartir y tener esa relación. Entonces, la verdad es que esos fueron los criterios y por eso nosotros dijimos lo que hay que hacer es tratar de tener el espíritu de esa ley 21391 en el proyecto que nosotros diseñamos. Y para eso entonces trabajamos con ciertos criterios. El criterio fundamental fue, como ya decía, personas que tuviesen a cargo de niñas menores y niños menores, personas que tuviesen a cargo personas con discapacidad, o en situación de discapacidad, o personas o que cuidaran, por ejemplo, que se da mucho que cuiden a sus padres, que están en edad avanzada y tienen que estar siempre al corriente de lo que pueda pasar con ellos. Y finalmente, después, bueno, aquí quisiera parar un poquito para hacer un poco la génesis del proyecto, porque con esto de la norma 3.262 finalmente se encauzó en poder generar un proyecto de teletrabajo como una forma de conciliar la vida laboral y familiar. Y esto, por otro lado, nuestras mesas institucionales conversaba respecto del proyecto de teletrabajo. Entonces, como que confluyeron todos los astros, dijimos, por fin podemos trabajar este proyecto en sí. Y a partir de eso, lo que nosotros como asociación entregamos de inmediato datos para que esto avanzara rápido. Trabajamos con el asesor de servicio, Jaime Portales, y nosotros como asociación, Entonces, lo primero que hicimos fue entregarle el material que ya teníamos, que era la encuesta que habíamos hecho a nuestros asociados con respecto al teletrabajo, y también entregamos un documento que nosotros hicimos el año pasado, el año 2021, en agosto del 2021, que era una encuesta con respecto a salud mental en tiempos de pandemia. Entonces, entregamos estos dos elementos. También es importante saber que nosotros tenemos una tradición en términos de asociación. Alrededor del 93, Will, corrígeme, que no soy muy buena con los números, pero alrededor del... Gracias. Ya, qué específico. Bueno, alrededor del 90% de las personas que son asociables en nuestra institución son parte de la asociación gremial. Entonces, eso también nos da un respaldo muy grande, porque si hacemos algún tipo de encuesta y la contestan nuestros asociados, mucho más del 50% de los funcionarios y funcionarias está dando su opinión a través de esta encuesta. Entonces usamos el tema de la zona de pandemia, que levantó algunas alertas con respecto, como ya decíamos, del sistema de turno, del teletrabajo total, de la doble carga, la doble función, particularmente de las mujeres. Y con esos datos empezamos a trabajar. Hicimos una mesa técnica donde había algunas personas de planificación, estábamos nosotros, estaba GDP y... ¿qué más estaba? Y nosotros. Y con ello empezamos a trabajar el diseño de esto. Y ahí se nos sumó también otra asesora para que ella viese como todo el tema... jurídica, se me olvidaba, súper importante, porque una ley. Entonces empezamos a trabajar con ello en distintas fases, fue un proceso súper rápido. Y yo creo que lo que más nos detuvimos a discutir fue el tema de los criterios. Entonces, bueno, el criterio principal era este tema de poder tener la conciliación de la vida familiar y laboral a través de las personas cuidadoras. En segundo lugar, nosotros pusimos como criterio temas como, por ejemplo, la distancia que tienen los funcionarios con respecto al lugar de trabajo. Esto fundamentalmente porque hay personas que viven en comunas como Puente Alto, que viven en San Bernardo y que el desplazamiento para acá les toma alrededor de 1 hora, 1 hora y media, cuando tienen algún tipo de metro cerca, porque si no tienen metro, la micro de verdad que se demora un montón. Entonces la idea era que que pudiesen optar al mecanismo de teletrabajo en turnos, para que si ellos por lo menos tuviesen algún tiempo para destinar o estar en su casa y no tener que correr estas largas distancias para llegar a su trabajo.
Y otro de los criterios, porque hubo varias personas que dijeron, bueno, pero si alguien tiene una parcela, no sé, así como lejos, si lo estamos favoreciendo. Entonces el tercer criterio fue, obviamente, la remuneración. Si había menos remuneraciones, evidentemente también era un criterio excluyente, porque la idea también es que si hay una persona, las personas que tienen menores remuneraciones, evidentemente no tienen acceso a que les cuiden a los niños o a las niñas, a que cuiden a las personas con discapacidad o que cuiden a sus padres. Por lo tanto, también era un criterio excluyente. Y uno de los criterios que también lo menciono es que fuesen asociados en el caso de que hubiese empate de criterios, ¿ya? Y esto lo hicimos como una forma de cautelar y de valorar que es importante que haya asociaciones de funcionarios y que las personas tiendan a incorporarse a las asociaciones como un mecanismo de representatividad. Entonces, en ese sentido también fue uno de los criterios, pero lo pusimos más bien como un criterio menor frente a estos tres grandes ejes. Bien, finalmente se envió en septiembre, el 30 de septiembre, se envió el proyecto a la DIPRES. Estamos esperando la respuesta que entre hoy y mañana, si no me equivoco, ya debería llegar, porque tiene que ver con la ley de presupuesto, así que estamos cruzando los dedos. Y esperamos que ojalá sea un porcentaje alto, pero la verdad es que nos han dicho que se están manejando en un porcentaje muy bajo las aprobaciones con respecto a estos proyectos, alrededor del 20-30%. De todas maneras, si fuese así, para nosotros sería un avance porque ya instalaríamos ese mecanismo de trabajo y la idea es ir avanzando, ¿cierto?, a tener porcentajes un poco más altos. Y lo otro, quizás no lo mencioné, es importante que siempre es voluntario. O sea, la persona postula voluntariamente y si no quiere seguir, se retira voluntariamente también. Bueno, eso aparte de elementos técnicos que tiene que ver con cautelar que esté en un lugar de trabajo que corresponde, que pueda ejercer su labor tranquila, que cuente con esos espacios, que cuente con ciertos niveles de internet, por ejemplo, para que pueda acceder a su trabajo también, que es importante mencionar. Y con respecto, bueno, eso hasta ahora, con respecto a las proyecciones y conclusiones, primero es lo que nosotros hemos visualizado. Wilfredo y yo somos parte también de la Federación Nacional de Trabajadores por la Educación Pública, la FENEDUP. En esa federación está ANDIME, que es del Ministerio de Educación, APROJUNJI, que es de la JUNJI, AFAEP, que es de la JUNAEP, bueno, está ANIT, que ahora ya es del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero en un momento fue también del Ministerio de Educación, por lo tanto todavía está ahí con nosotros, FUNCO, y me queda, la Superintendencia de Educación, que también creo que estuvo aquí antes que nosotros, asume. Entonces, el trabajo que nosotros hemos tenido en nuestro rol gremial es, en primer lugar, tomar en consideración que este es un tema transversal al servicio público, que hay muchos servicios, y no todos, los que vivieron el tema del teletrabajo en pandemia, y por lo tanto ahora se hace muy necesario regularlo, y regularlo en términos en que podemos cautelar esas condiciones de trabajo, que sean buenas y que no atenten, ¿cierto?, con los derechos que tenemos como trabajadoras y trabajadores. Y en segundo lugar, es la importancia del trabajo intersectorial. Nosotros lo mencionamos, tuvimos una reunión con el Servicio Civil y pensamos que la DIPRES no es la entidad que debiese visar este tipo de proyectos, sino que más bien debiese ser un trabajo, que es un poco lo que está pasando acá, que es un trabajo interministerial, donde esté el Ministerio de la Mujer, donde esté el Ministerio del Trabajo, donde esté el Servicio Civil, y podamos trabajarlo en conjunto. Porque además sentimos que la DIPRES está un poco, no es que esté descontextualizado, pero en el fondo la dirección del presupuesto no tiene que ver con estas líneas que son más bien políticas, que tienen que ver con las políticas que hacen los ministerios con respecto a trabajadores, a mujeres, etc. Por lo tanto, nos parece muy bueno que esté esta instancia y ojalá se pueda avanzar en ese camino también. Por lo menos para nosotros sería mucho más satisfactorio que sea un trabajo interministerial y que no dependa de lo que diga o determine la DIPRES en términos de porcentaje.